Sobre la vacunación. Hablamos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La coyuntura llevó a otros temas. Esta es una entrevista. Venía yo a platicar del tema de las vacunas, lo cual nos llevará la mayor parte del tiempo, pero ayer, el martes por la tarde-noche, usted publica un video sobre el tema de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos resultados, marcadamente los del aeropuerto, los de la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Mira, nosotros estábamos sorprendidos de la sobreestimación en el costo de la cancelación del aeropuerto, y ellos presentaron una serie de rubros que se pueden de manera muy esquemática agrupar en dos grandes grupos. Un grupo que tiene que ver, digamos, con la infraestructura, etcétera, porque sí hay costos. O sea, si se puso una calle, si se puso asfalto, si se tiró cemento y ya no se va a construir nada, eso se perdió. Pero había un segundo grupo que era el más grande, que tenía que ver con operaciones financieras. Y esas, para quienes conocemos de finanzas, pero también yo diría, y eso fue lo sorprendente, para quienes tienen conocimientos básicos de contabilidad o de contabilidad financiera, como se espera que haya en la Auditoría Superior de la Federación, hubo errores básicos. Y te digo cuáles eran los más sencillos. Antes de que llegara esta administración, se habían emitido 3 tipos de instrumentos financieros para fondear justo la construcción del aeropuerto. Se habían emitido bonos en septiembre del 2016 y bonos en septiembre del 2017 en 4 series. Y luego se había emitido en marzo del 2018 una fibra E, que es un instrumento casi de capital, casi como una acción, si quieres, entre una acción y un bono. Ahora, se había levantado dinero, esa es la jerga financiera, se había recaudado dinero para eso, pero no se había utilizado, no lo habían alcanzado a aplicar. Entonces lo tenían en una cuenta bancaria. Y lo que se hizo con la cancelación parcial de esos bonos fue, habían emitido un instrumento de deuda, los recursos lo habían puesto en una cuenta bancaria, y de la misma cuenta bancaria liquidamos nosotros la misma deuda. Y esto es el equivalente a si yo te pido a ti 1,000 pesos y en lugar de gastármelos me los dejo en la bolsa, y una semana después, cuando me di cuenta que no son necesarios, voy, me acerco contigo y te doy los 1,000 pesos. No hubo ningún costo de nada. Nada más que en lugar de los 1,000 pesos, estábamos hablando de 253,000 millones de pesos. Y ese fue el monto en la sobreestimación de los costos. ¿Fue un error? ¿Fue un error de metodología? ¿Fue un error de conocimientos básicos, como usted dice? ¿Qué fue? Mira, yo ayer cuando hicimos el video, no lo sabía, ¿no? Y fui muy abierto en 2 sentidos. Uno, decir, pues que para nosotros desde acá nos parecía un error de conocimientos básicos, y puede pasar, pero sería muy lamentable. O sea, que quiere decir que no hubo supervisión sobre el resultado, o un tema de mala fe, o sea, que buscaba tener algún impacto mediático. Y poco después de que publiqué el video, me mandaron muchos comentarios por WhatsApp, gente que yo conozco, incluyendo un par de gentes, no fue una sola, que tienen trato cercano con la gente de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Usted no ha tenido contacto con la auditoría? No, y conozco muy bien a David Colmenares. Él trabajaba en Hacienda cuando yo era secretario de Finanzas. Y uno de ellos me dijo, mira, me apena mucho, pero sí quiero ser muy claro, no me parece que sea un tema de mala fe. Yo creo que lamentablemente fue un error básico donde no se supervisó esto, y yo no sé qué sería peor, ¿no? si no saben hacer auditorías, la Auditoría Superior, o si fue un tema de mala fe. Ya hay un comunicado que realizó la propia auditoría, donde de manera muy escueta reconocen que hubo problemas metodológicos, ¿no? Y eso puede pasar, las auditorías pueden ser muy complejas, pero en la parte a la que yo me refiero, era muy sencilla y muy elemental, y eso fue lo que nos dejó sorprendidos. Ahora, ¿es tras el mensaje del presidente López Obrador el lunes que la auditoría revisa y recula, o ya habían tenido comunicación ustedes desde el sábado que se publicaron y decir, oigan, esto está mal? No hubo. Yo no sé si se debió al propio mensaje del presidente, o sea, estaba prácticamente en los titulares de todos los periódicos. Yo creo que eso los debe haber obligado a ellos mismos a revisar y a tratar de estar seguros de sus cifras. Han tenido un par de comunicados después. En el primero, yo creo que trataron un poquito de darle la vuelta y decir que no estaban seguros, que era preliminar. En el segundo sí fueron ya mucho más contundentes en el sentido de reconocer que había errores y que tenían que revisar la metodología.
Ahora, ¿qué pasa tras un error de esta magnitud en un tema de tal importancia con la auditoría? Yo creo que primero tiene que haber una revisión exhaustiva del lado de ellos y que tiene que ser en dos vertientes. Uno, primero, el aspecto específicamente técnicos, estimar cuánto fueron los costos de cancelación del aeropuerto y ese tendrá un número y podremos diferir en un poquito, no en 75%. Y el segundo, pues un tema un poquito más interno que es pues cómo fue el proceso de supervisión y de toma de decisiones. Yo que he trabajado en el sector público y en organismos, inclusive en organismos internacionales, cuando hay algún documento importante, son revisados por distintas partes y el superior jerárquico lo revisa y a veces el superior del superior jerárquico lo revisa. Los abogados lo suelen revisar porque puede tener implicaciones legales. Y claramente la línea de supervisión algo falló. Yo no sé si hubo prisa, si el hecho de que la pandemia obliga a que todo el mundo esté trabajando desde casa ha vuelto más laxo estos temas, pero es algo que ellos tienen que corregir y lo digo de muy buena fe, porque yo creo que para la vida pública del país es muy importante que tener contrapesos que sean creíbles y uno de los contrapesos más importantes que hay es la Auditoría Superior de la Federación. El objetivo fundamental de ellos es revisarnos a nosotros, pero nos sirve, primero porque si hicimos algo mal es importante que nos lo hagan saber, y segundo porque tiene que haber consecuencias si se hizo algo mal. Pero la base de esta relación es una relación de credibilidad. O sea, la Auditoría Superior, no solamente frente a nosotros, sino frente a la ciudadanía, tiene que tener credibilidad y credibilidad técnica también. Ahora, eso particularmente con los resultados sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sobre el resto de los programas que revisa el Tren Maya, Jóvenes Construyendo el Futuro, el propio aeropuerto Felipe Ángeles, ¿hay alguna respuesta por parte La verdad es que yo no los he checado. O sea, esta es la primera vez que yo reviso con cierto detalle un reporte de la auditoría y es la primera vez porque me parece sano que haya estas revisiones. Mi función no es tratar de encontrar el error en las auditorías, más bien yo creo que son instrumentos que sirven mucho para clarificar las cosas, para corregir cosas. Fue inusual la decisión que tomé porque el monto era tan grande, tan evidentemente incorrecto, que era sorprendente. Te voy a ser muy honesto contigo, o sea, los montos de los que se hablan que estaban equivocados son los 50,000 millones de pesos de cancelación del bono, los 34,000 millones de pesos de liquidación de la fibra E y supuestamente 168,000 millones de pesos de bonos en circulación, lo que está en circulación de entrada son 84,000 millones. Hay un problema hasta metodológico de cómo calcular. 2 o 3 periódicos habían construido el cuadro. Nada más vi el cuadro, vi las 3 líneas y me di cuenta que estaba equivocado. Esto no requirió una revisión conmigo y mi equipo técnico de 8 horas. O sea, literalmente ver 3 líneas, eso me toma 10 segundos darme cuenta que estaba equivocado. Que son los mismos 10 segundos que alguien que sepa, y hay muchas gentes que saben, en la Auditoría Superior de la Federación, se debió haber tomado para darse cuenta que estaba equivocado el reporte. Bueno, hay muchos temas de los cuales hablar con usted, pero bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, la vacunación. La vacunación es un tema que literalmente nos importa a todos en el mundo. Y quiero empezar con esta pregunta. El canciller Marcelo Ebrard, que es el encargado, lo sabemos, de hacer los tratos y las negociaciones, los contactos, ha dicho en 2 ocasiones que yo tengo en mente, gracias a la solidaridad de la India, por ejemplo, cuando llegó el lote de AstraZeneca, gracias a la solidaridad de China, ahora que llegó la vacuna de Sinovac, y eso ha desatado que la gente diga, nos regalaron la vacuna. No. ¿Nos han regalado alguna vacuna de las que ha llegado? No, hemos pagado y pagado mucho. Lo de menos es lo que hemos pagado, pero llevamos pagados prácticamente 10,500 millones de pesos ya. 10,500 millones de pesos. ¿Por la vacuna que ya llegó o por alguna vacuna que está por llegar? Por un conjunto de pagos, ¿no? Dependiendo, nosotros tenemos alrededor de 6 o 7 contratos distintos. Teníamos 4 contratos originales que firmamos cuando ni siquiera estaba aprobado si las vacunas iban a ser exitosas. Entonces, cuando el canciller habla de solidaridad, se refiere a que la India, un país tan poblado, requería o hubiese necesitado de esos 2 millones de vacunas y sin embargo nos la vendió.
Sí, a ver, hay casos muy claros, bueno, yo no debería decirlo así, pero por ejemplo, Pfizer tiene dos plantas, una planta en Bélgica, que es donde nos llega a nosotros, y una planta en Estados Unidos. Que la tienen solo para ellos. La natural hubiera sido que nos enviaran de la planta de Estados Unidos. El contrato que tiene el gobierno de Estados Unidos con Pfizer en la planta de Estados Unidos solamente les puede dotar a ellos. ¿La vacuna de COVAX cuesta lo mismo que la vacuna que nos llegó de la India, que es la misma? No, la vacuna voy a tratar de recordar de memoria, la vacuna de la India cuesta exactamente lo mismo que esa que se adquiere aquí. En realidad, ninguno de los países sabíamos cuál es la que iba a ser exitosa, pero ya se había acordado el costo potencial. Los contratos. ¿Por qué no podemos conocer los contratos? Mira, yo creo que, bueno, por dos razones fundamentales. La primera es porque las empresas exigieron que todas. Los contratos, todas. Rusia, todas. China. No hay una sola que no exigiera que no fueran confidenciales. Y había diversas razones por las cuales podría ser entendible que fueran confidenciales. La primera es porque en el momento en que se firmaron los contratos, muchas de estas vacunas estaban en la fase experimental. No sabían si iban a tener una aprobación final, etcétera. Y en los contratos a veces están determinadas algunas de las características de producción o técnicas, y eso está ligado a las patentes que estaban en el proceso. La segunda es porque pues yo estoy seguro que le están cargando precios distintos a distintos países. O sea, siempre hay negociaciones, y si México consigue un precio bueno, y en las negociaciones a veces logramos que nos bajaran, pues seguramente no quieren que se sepa, porque entonces va a ser el precio con el que empezará a negociar un tercer país. ¿Qué sucedería si se publica un contrato de los que México... Bueno, estaríamos violando el contrato, seguramente habría alguna sanción pecuniaria en algún momento... y más de eso sería un problema de prestigio para el país. La siguiente farmacéutica con la que tuviéramos que firmar un contrato a lo mejor se rehusaría. ¿Quién está firmando los contratos por parte de México? El secretario de Salud. El secretario de Salud. Cuando se refiere el canciller prácticamente todos los martes a los millones de dosis que tenemos ya pactadas con los diferentes laboratorios, 51.5 en COVAX, 77.4 con Astra por la otra parte, 34.4 con Pfizer, 35 millones con CanSino, 24 con Sputnik. ¿Ya son contratos que están firmados o conforme van llegando lotes se van firmando contratos? No, esos ya están firmados. Ya está firmado. Esos ya están firmados, y eso es muy importante porque muchos países hicieron lo mismo que nosotros, y entonces tienen garantizadas, por ejemplo, la entrada de vacunas, porque esas no llegan en un solo momento, sí, claro. O sea, están distribuidas en el tiempo. Y entonces lo que ha pasado es que los países que nos movimos primero garantizamos la entrega de vacunas en un cierto calendario. Sin embargo, no están pagadas, se van pagando contra entrega. Ahí es donde me refería que es distinto. Por ejemplo, en la iniciativa COVAX todos los países pagamos algo de entrada, y eso fue lo que permitió que la propia iniciativa estuviera moviéndose, etcétera, fuera firmando ellos mismos contratos. Hay algunas otras contratos en donde básicamente se está pagando contra la entrega. Cada lote hay una entrega. En algunos contratos se pagó un 20% de anticipo, como si fuera una casa al momento de la firma, y después contra la entrega. Cada uno de los contratos, estamos hablando como de 7 contratos, tiene modalidades distintas. ¿Y de dónde está saliendo el dinero? Del propio gobierno federal. Lo que hicimos fue reservar 32,000 millones de pesos que había en el fideicomiso del INSABI, y de ahí se están pagando. Y de ahí ya se utilizaron 10,500 millones de pesos. Lo que tenemos son 32,000 millones de pesos. Así es. O sea, nos quedan 22,000 millones de pesos. Que ya están reservados. Absolutamente. Y ya están además destinados, o sea, ya están prácticamente gastados. Así es. Y jeringas y todos los insumos, ¿no?, que se requieren, que también están contemplados en esos 32,000 millones. No, son adicionales, son 1,600 que sí están contemplados, pero van por ahí. ¿Qué sucede si en estos contratos que no podemos conocer, me parece que los vamos a poder conocer como en 5 años, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede si el laboratorio no cumple con una fecha límite de entrega? Porque mucha gente dice, ok, sí, fuimos de los primeros en negociar, pero ahora ya nos quedamos atrás en la lista de países que vacunan. Ese era justo un riesgo que nosotros teníamos que calcular. Y eso justo cayó un poquito en mi responsabilidad, porque un poco de las funciones de Hacienda es cómo manejar los riesgos. Por ejemplo, un riesgo de aumento de las tasas de interés, la forma de cubrirse es fijar la tasa de interés a través de un swap. Entonces, como uno en el sector financiero
aborda los riesgos es diciendo con una política de coberturas. Y lo mismo hicimos frente a las vacunas, porque había el riesgo de que alguna vacuna no fuera exitosa, de que se retrasara, etcétera, de que se suspendiera la producción por alguna razón. Entonces, la forma de cubrir esos riesgos era tener muchos contratos, y la otra era contratar más vacunas de las que necesitáramos, porque si en algún momento alguna se suspende, los otros contratos garantizaban que iba a haber. Déjame decirte a grandes rasgos cómo están los números. De acuerdo al censo que acaba de publicar el INEGI, hay un poquito más de 126 millones de mexicanos. Las vacunas hoy están aprobadas para aquellos que tienen más de 20 años. Hay 83 millones de mexicanos que tienen más de 20 años. En principio, esa es la población objetivo que se va a vacunar. Tal vez en el transcurso de los meses, los laboratorios empiecen a probar en menores de edad y nos digan que va a ser aceptable que entre 15 y 20, y se cree que potencialmente entre 7 y 15 también podrían ser. Pero hoy eso no está ni probado ni nada. Entonces, la población objetiva que tenemos hoy son para 83 millones de mexicanos. Nosotros tenemos bajo contrato para hacer 134 millones de tratamientos. Ya contando las dobles dosis. Y las dosis simples, como en el caso de CanSino. Entonces, esos son 60% más que la población objetivo. Entonces, sí, tiene razón la gente. Podría ser que se retrase, pero ya nos fuimos cubriendo contra eso. ¿Cuándo, secretario? Usted ha sido probablemente de los más vocales en decir la importancia que tendrá la vacuna, sobre todo para la recuperación económica, para que todo pueda reabrir y volvamos, pues no sé si a la normalidad de antes, pero sí a una cosa mucho más normal de lo que seguimos viviendo ahorita, sobre todo después del segundo cierre en diciembre y enero. Con los contratos, revisando las fechas, revisando los compromisos que tienen los laboratorios y las compañías en todo el mundo para entregarnos la vacuna, ¿cuándo? Mira, la inmunidad de rebaño se obtiene más o menos cuando alrededor del 70, el 75% de la población ya no contagia. Entonces, esos son alrededor de 85 millones de mexicanos. No venía yo preparado, pero tenía por aquí una tarjetita, y ahorita estamos entrando a la parte alta en la recepción de vacunas. Por ejemplo, hasta el domingo pasado le habíamos aplicado vacunas a 1.700.000 personas, desde el 24 de diciembre hasta el 21 de febrero. Esta semana estamos recibiendo 1.700.000 vacunas, o sea, más que las que habíamos recibido. Entonces, entramos a la parte alta. Nosotros estamos estimando que si los contratos se cumplen de manera razonable, más o menos por junio o julio, tendríamos vacunados como a unos 70 millones de mexicanos. Junio o julio. Sí, y eso a mí ya me deja tranquilo. Después de junio o de julio, como usted habla de la vacunación, ¿qué se puede esperar en términos de recuperación económica? Habíamos hablado de la famosa palomita de Nike, pero luego el cierre de nuevo en diciembre pues trajo pérdidas y consecuencias terribles, o todo parece indicar que así será. Yo creo que esta palomita de Nike es exactamente como se está operando la recuperación, ¿no? El trimestre más fuerte, fue el segundo trimestre del año 2020, con una caída del más del 18%. Pero la caída al tercer trimestre fue del 12% y al cuarto trimestre fue mucho menor. Y ya en el cuarto trimestre había sectores muy puntuales que habían recuperado la totalidad de su actividad económica. Pero esto no es homogéneo. O sea, hay sectores, lo que se llama ahora en la jerga, sectores intensivos en contacto, los que requieren, los que no se puede hacer vía remota, etcétera, que son los más afectados. Y hay sectores muy claros, un cine, ¿no? Entonces, que está cerrado, etcétera, pues tiene meses cerrados. Esos son los sectores que se van a poder brincar y recuperar rápidamente. Un gimnasio, cuando lleguemos un poquito más de normalidad. Yo no creo que vamos a regresar que es una vuelta a enero del 2020. Estamos a un año prácticamente de que empezó todo esto. Estamos a un año prácticamente de la primera vez que usted y yo nos vimos para hablar de la pandemia. Si regresáramos el tiempo al 24 de febrero del 2020 y usted supiera lo que va a pasar, ¿tomaría las mismas decisiones? A ver, primero es muy complicado porque una de las primeras cosas que yo aprendí y que es obvia en retrospectiva es que cuando hay un virus nuevo, como era el COVID, por definición no sabemos nada de ello.
Y en la medida en que desafortunadamente la epidemia se empezó a propagar, fue como aprendimos más cuál era la tasa de mortalidad, la tasa de ataque, de contagio, etcétera. Entonces, fue tomar decisiones en un contexto de gran incertidumbre. Yo creo que en todo ese proceso hubo una decisión importantísima que nosotros tomamos, que terminó siendo buena. Muy al inicio se pensó que este podía ser un tema de 3-4 semanas y muchos de mis colegas se acabaron las balas entonces. Nosotros fuimos mucho más prudentes. En parte por eso tuvimos dinero para adelantarnos y comprar las vacunas. Las condiciones de nosotros son distintas de las que puede tener un país como Alemania o Estados Unidos, que compraron las vacunas y dieron impulsos fiscales endeudándose a tasa cero. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, como siempre, su disposición, secretario. Gracias. No, gracias por la invitación.